Yeah. Volvimos. Porque las mejores conversaciones nunca terminan. Nuevas voces. Bienvenidos a Punto de Quiebre, un espacio donde hablamos sin filtro pero con respeto. Aquí nos expresamos tal cual somos. Aquí no venimos a juzgar, venimos a conversar, como cuando estás con tus amigos y salen esos temas que no se hablan en el aula. Así que ponte cómodo. Sube el volumen. Esto es Punto de Quiebre, arrancamos. Ya cruzamos el inicio, hoy venimos por más. Cada historia deja huellas, cada voz quiere avanzar. No buscamos respuestas fáciles de encontrar. Preferimos las preguntas que te obligan a pensar. La verdad no... Hola, 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 sean bienvenidos. a Punto de Quiebre. tu podcast favorito. Comenzamos. Así que arranquemos con este nuevo episodio y yo tengo las ganas de hablar. O sea, No, ¿Tienes las ganas? No, No, pues, no tenemos ganas de eso, la verdad. No queremos escucharte, la verdad. bueno, el tema de hoy estamos hablando un poquito más ya sobre temas ya más paranormales, o sea, algunas anécdotas o algo. Y así que ya saben, igualmente si tienen anécdotas, cuéntenlas en los comentarios. Cuéntame, Juan, ¿alguna vez aquí cuando viniste aquí a vivir al Puyo o donde tú vivías, porque tú eres foráneo, obviamente? Sí. Como, ¿alguna vez te agarró algo a alguien o sentiste que alguien te habló? ¿Te agarró algo de alguien? Dice. De agarrarme a alguien, algo así. O sea, verás, desde que vine acá, lo más paranormal que me ha pasado es las parálisis de sueños. Que básicamente, chuta, sí me da miedo porque aparte estoy solito en el cuarto, así. Así dice. Y chuta, esas parálisis de sueños ahí que no te puedes mover, te quedas ahí quieto y solo abres los ojos y así. ¿Pero qué ves? Y ves en la oscuridad algo que se mueve. Sí, pero ¿qué ves cuando despiertas? Cuando abres los ojos. Bueno, en ese tiempo yo abría los ojos pero no veía nada. Pero sentía que alguien me estaba observando. Y no te tocaba. Pero no veía a nadie, no me tocó nadie, o sea, nada. Pero estaba ahí quieto, no podía moverme y así. Pero sí sentía esa presencia de que alguien me veía. Y recientemente, la anterior Era el semana vecino, nomás. dice. La anterior semana nomás me dio igual otra parálisis de sueño. Pero en esta sí ya vi una sombra, loco, era una sombra pequeñita. Y sentí que ahí sí sentí en verdad lo que saben de decir que se te sabe subir al muerto, algo así. Pero entonces, digo, no tienes compañero de cuarto, tal vez. Digo, no, de pronto. No. El vecino. Ustedes ahí. Ustedes se subieron. Entonces, ahí sentí esa sensación de que ya alguien te toca, alguien se te sube y así, y aparte que sientes que te está viendo y así. Esa fue la presencia más paranormal que yo tuve como tal, con las parálisis de sueños. Es lo único paranormal que te ha pasado, o sea... Sí, porque de ahí, por ejemplo, yo he escuchado que ven personas así, aparecen sombras y así. Pero de ahí yo no. Pero sí he querido que me pase algo así más paranormal. O sea, buscando a algo los así fantasmas, paranormal. ¿no? Sí, es que él quiere. O sea, a mí me llama la curiosidad de ese... Él quiere ser tocado con un Ese- fantasma. Ah, sí, güey. Pero a ti, Carlitos, ¿te ha pasado algo pero más fuerte de lo que comenta Juan? Bueno, o sea, yo nunca, honestamente, paranormal, nunca he visto un fantasma, nunca me han gritado, ni siquiera me he escuchado mi nombre, ni una sombra, nada. Yo tengo una anécdota que una vez yo creí que me iba a pasar algo, que eran como las 2 de la mañana, salía yo de un concierto y tenía que caminar creo que unos 4 kilómetros para mi casa. Y no había taxi, entonces dije, ya, pues. Y solo me acuerdo que tenía una camarita y dije, no, pues ya nada, pues no tengo con qué alumbrarme. En ese tiempo todavía no había, en este caso los celulares, están los táctiles, sino había los de teclita, entonces... Los BlackBerry. Sí, los BlackBerry. Entonces ya, pues yo no, mi celular no tenía linterna, solo tenía para mensajes y llamadas, nada más. Entonces ya, pues dije, ya nada, me toca caminar. Iba caminando y justo había una parte que era por mi escuela. En ese momento en mi escuela había como un barranco para abajo hacia un río y me tocaba pasar a mí por la carretera al lado. Y siempre mis amigos decían, no, que ahí vive el diablo. Y yo te dije, ahora sí ya me hacen algo aquí. Ya me chupó el diablo, dice. Y para el premio. Para el premio, pues... Aquí me hacen algo. Premio y castigo. ¿Dónde para ir? Dice. Y ya, pues entonces yo caminaba un poquito y me mandaba el flashazo de mi cámara. Cada que caminaba... Y así hasta llegar a mi casa y no, nunca me... Y luego revisé las fotos, no había ningún fantasma, nada.
Y recuerdo que mis amigos me contaban que caminaban por la misma ruta. Tenía un tío que también creo que fue a la misma fiesta. Y él me dijo que en la misma ruta que caminaba conmigo, dice, yo cuando iba a mi casa, cuando me di cuenta que me empecé a alzar, me dije a mi tío, dice, yo me empecé a levantar en el aire y ahí me llevaron hasta mi casa. Y yo le dije, Pepa, pues no pago taxi. Pero ahí no, nunca me ha pasado, pero sí he escuchado, eso sí. Sí he escuchado full. O sea, la verdad, entonces a ustedes les falta calle, ¿no? No, yo sí he tenido full experiencias paranormales. Golosa. ¿Cómo le gusta? Entonces, más que nada, una fue en mi casa. Justito estábamos... Bueno, yo estaba solito en la casa. Me tocó dormir solo. Entonces, en eso, yo voy a mi cuarto normal. Y en la cocina comienza a sonar así. Tuc, 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 tuc. Oye, pero no es por nada, pero... Cuando vamos a tu casa sí sentimos así como que el ambiente pesado, ¿no? Eso de- Yo no, honestamente yo no sentí. Yo cuando iba a la casa de Livia, yo me duermo ahí. No, pero o sea, me refiero, o sea, sí se siente el ambiente pesado, pero no es siempre. Ajá. Entonces es como que, ya pues uno sonaba en la cocina así, tuc, tuc. ¿Sabes también que puede ser? Es que digamos que... Pues que como ya casi solo tú nomás vivías en esa casa, pues ya obviamente la casa ya empieza como a quedarse sola mayor tiempo, porque tú tampoco pasabas todo el día en la casa. Claro, yo no paso todo el día en la casa, entonces por esa razón. Pero eso me pasó de niño, o sea, igualmente justito se habían ido de viaje y yo me había quedado solo. Y sonaba así nomás, tuc, tuc. Yo dije, es la llave del agua que cuando cae en el lavabo suena, ¿no? Y yo pensé que era eso. En eso, pues suena así, ¡tros! Fue madre. Dijo, ¿qué es? Voy. O sea, con todo el miedo del mundo, no. Uno va, revisa y ve que se ha caído un sartén. Ya digo, de haber estado yo siendo lo más positivo posible. Las ratas. Y las ratas, o sea, de haber Una caído, boa, dice. estaba mal puesto, ya. Una boa. Pum, de nuevo. Me voy regresando. A lo que ya me iba a acostar a la cama, otra vez. ¡Pum! Regreso a ver. El mismo sartén se cayó. Digo, ya no, eso no es coincidencia, digo. Entonces en eso, yo agarro y uno como ha visto películas, ¿no? Agarro y pongo un poquito de talco, ¿no? Un poquito de talco así. Ese loco, Mucha ficción, ¿no? O sea, sí. Y en eso a lo que me voy a mi cuarto y al día siguiente que yo amanezco, ya todo normal, voy a ver, el talco no estaba. O sea, el talco no había estado. Ya andaba Agradece limpiando. que te ha dejado limpiar. No, Se no, queja. ¿De qué? Se O sea, queja, pero loco. el talco no estaba en la cocina, estaba en mi cuarto. Ya. En la línea. O sea, Ese estaba fantasma puesto en la ordenado, ve, ¿Verdad? también, ve. Chuta, pero... Como él le dejó ensuciando, Sí, le dejó él en el deja cuarto para que ensuciando, le deja limpiando, barriendo y dice, ve, aquí ya dejado en la cocina, vamos a ponerle en el cuarto. Sí, para que ya aprenda a ser limpio. No, pero me refiero a que estaba ahí, o sea, todo, pero una huella. ¿Y Una huella. cómo era la huella? ¿Cómo era? Era una pezuña. Una pezuña, pezuña. dice. Era una pezuña de caballo. Yo no sé, digo, ¿por qué nosotros asociamos a la cabra como con el diablo? O sea, porque obviamente ya van yéndonos más a relatos ya bíblicos, pues obviamente nos damos cuenta que pues el diablo es un ángel técnicamente. Claro, es El alguien ángel. que cayó del cielo. El ángel más bonito decían que es. Sí. Yo creo que más que todo nosotros asociamos al diablo creo que con sus esbirros, en este caso, que serían los demonios, básicamente. Que quienes tienen el poder de controlar las cosas. Claro. Aunque también ahí dicen que pues también pueden ser almas que quedaron vagando en la tierra, o sea, que no se dieron cuenta que murieron y no saben cómo, pues en este caso, trascender de dimensión. Pero, o sea, ¿ustedes qué piensan acerca de las leyendas que se hablan de aquí? Como la leyenda de Cantuña, la leyenda de la Dama Tapada. O sea, las leyendas que abarcan y que dicen que sí se aparecen, que están ahí. ¿Ustedes qué piensan? ¿Alguna vez, o sea, no sé, alguna vez han escuchado de tantas veces que dicen, ay, mis hijos, por La ahí? Llorona. A la Llorona. Un amigo una vez me contó en pandemia, era que como no podíamos salir, pues nos juntamos ahí, nos pusimos a contar. Y él me dijo, yo honestamente pues, nunca he creído en nada de eso porque nunca he visto. Entonces, Ya. pero yo sí le creería, digamos, a las personas que han visto porque el hecho de que no me haya pasado a mí no significa que a los otros no les haya pasado. Entonces él me contaba y me decía... Dice, yo cuando estaba con mi primito, dice, estábamos en una casa de tabla. Yo no sé por qué siempre la mayoría de estas historias siempre pasan en pueblitos muy alejados. Sí, no es como que venga la Llorona ahí en Le está diciendo en a Quito. la Shell muy alejado, dice. sí, Así, No, ¿verdad? pero es que hay que darse cuenta. O la viuda del Esos tamarindo esos también. Ah, sí, puebluchos, sí, dice. sí. O la tatunda, ve.
No pasan como quien, digamos, la historia se centra. La ama tapada, sí. Ella sí, he visto que sus ataques eran en Guayaquil. Sí, más que nada gente borracha. Sí, entonces mi amigo me dice, ya nosotros estábamos ahí cuando empezamos a ver que alguien gritaba durísimo, dice, pero él me dijo, no dice, ay mis hijos, dice. Nunca dije, al menos nunca dijo eso, solo gritaba y nosotros nos pusimos así, vimos desde una rendijita nomás de la ventana, dice, y vimos como una cosa blanca estaba que se paseaba por el lugar. Y dice, y nunca solo gritaba, no decía, ay, mis hijos, la típica, sino que solo gritaba y que luego sentían cómo se acercaba hasta la casa, como que se dio cuenta que la vieron, pero no entró. Entonces dice, nos salvamos porque no sabe cómo esa cosa no entró, solo se quedó hasta afuera y después de un rato se fue. Y ellos se dieron cuenta que ya se iba alejando por el sonido de los perros, pues ya le iban siguiendo, como que ya se iba alejando más el sonido de los perros. Entonces eso es lo que me ha contado. Oye, qué loco, mira, bebé. Oye, sí, y sí es cierto esto de que los animales ven a los fantasmas y así. ¿no? Hay una leyenda vuelta de los de los perros que dice que si tú te pones la lagaña de ellos en los ojos, tú puedes ver a los otros entes. Así Oye, dicen. qué loco, güey. Bueno, yo creo que eso también podría deberse al nivel de espectro de visión, de espectro de luz que pueden ver los animales, porque es Porque diferente. ellos ven en Ellos ven en otra tonalidad. Ajá, y encima ven más, captan más luz que la Claro. que captamos Ellos ven nosotros. antiguo, dice, ellos ven en blanco y negro. No, pero qué loco, No sé si ustedes han escuchado la historia esa que dicen que si juegas fútbol así con tus amigos hasta pasado la medianoche, después de un rato empiezan a perderse jugadores así y luego te toca jugar con el diablo o algo así. No, son No, leyendas. de hecho yo he escuchado más que nada y me ha pasado el tema del duende maldito. El tema del duende, en donde tú juegas con el duende, comes las canicas y si vas perdiendo te va quitando una extremidad de tu dedo. ¿En serio? Algo así. Oye, Entonces, ese loco, güey. entonces, ¿Qué te ha quitado, güey? no, por suerte nada. No, porque a Le mí- ganó al duende. entonces. porque yo le gané al duende. Pero, o sea, verás, a mí me pasó eso en Mera. En Mera, justito había ido a un cumpleaños de un amigo. Y en eso nos mandan a comprar pan porque justito nos íbamos a quedar a dormir. Y en eso nos mandan a comprar pan. Y ahí en Mera siempre había la leyenda de que había una casa, de que tú construías una pared y al día siguiente esa pared ya amanecía tumbada. Cualquier parte que se construía se tumbaba y se tumbaba. Y siempre decían, todos los vecinos o los moradores de Mera decían que ahí vivía el duende. Ya. Entonces, uno chiquito no se creía esas historias. Entonces, una vez nosotros vamos caminando y era noche, pues salimos a comprar como a las 11, casi 12 de la noche, a comprar el pan. Y en eso teníamos que pasar por esa casa. Nosotros el día anterior habíamos visto que estaba el muro ya hecho. Y a lo que estamos pasando a las 12 de la noche, ya estaba la mitad del muro. Entonces nosotros decimos, o sea, podríamos decir, no, ha de haber sido algo mal puesto, no, ya nos vamos, ¿no es cierto? Y en eso que no ves que pasa, que escuchamos como que esa risita que tiene como que algo así. Era Michael Jackson. Ah, bueno, ya escuchamos esa risa. Y nosotros nos pusimos pero con una piel enchinada que nos mandamos corriendo hasta el pan. No regresamos a ver para nada. Y de la nada, que no ves que yo regreso a ver y veo que una persona así, bien chiquitita, hace esto y se apaga la luz. Se prende y ya no estaba. Y ya, yo dije, bueno, ha de haber sido ilusión mía, no debe haber pasado nada. Voy y ya estábamos volviendo de nuevo con el pan y pues teníamos que pasar por ahí mismo. Chuta, y a lo que estamos ya por la mitad de la casa y vemos que la pared, la mitad, ya, chao. Ya no estaba otra vez la pared. Entonces en eso nosotros dijimos, ya vámonos. Nosotros nos quedamos viendo porque, o sea, curiosos y todo, ¿no? Vamos. Y a lo que estamos caminando, una persona se nos para delante de nosotros. Persona, o sea, adulto, así. Y nos comienza a decir, ¿quieren jugar un juego? Nos dice. Y nosotros, no, ya tenemos que ir a la casa. Y hace esto, ¡pum! Y no sé si era tanto el miedo o no sé qué pasó, si nos desmayamos o no sé. Que de la nada cuando él chasqueó, estábamos en un como que un cuadrado de jugar. Ellos vivieron Haciendo los juegos del el juego calamar. del calamar. Eso iba a decir No, también. pero en eso Le plagiaron nos revela a mi su pana la verdad- historia. nos revela su verdadera identidad. Y, o sea, y es, ¿Y cómo o sea, era? en sí, de estatura bien baja, eso sí.
pero no es como te lo pintan así en las películas, ¿no? Así bien demoníaco, la cara, así, todo eso. Demoníaco en el sentido no, sino es como que la cara, no se dejaba ver tanto la cara, pero las manos y todo, los dedos eran puntiagudos, o sea, sí. Y en eso bueno, a mí me pone a jugar canicas y a mi amigo lo pone a jugar... Le he puesto a jugar con las canicas, dice. Ya vimos por qué ganó Sí, ya. sí. Y a mi amigo no me acuerdo, no me acuerdo qué le había puesto a jugar. Pero en ese, él me decía, si tú me ganas, te puedes ir. Pero cada vez que tú pierdas, te voy quitando un dedo. Y o sea, era el miedo, llorando, pero o sea, ¿qué podía hacer? Si no jugaba, igualmente me iba quitando los dedos. Entonces uno se pone a jugar con el duende. Y o sea, eran 3 partidas. La primera me ganó él y yo sentí, o sea, un dolor feísimo así el dedo. ¡Pah! Tenía un dolor inmenso en el dedo, hijo de madre, y que o sea, no me podía mover, me dolía feísimo. Y a la siguiente ronda es como que esto estaba cortado, pero ya no salía sangre. De ahí, yo dije, no, a ver, si aquí ya pierdo, entonces prácticamente me muero, dije. Entonces comienzo a jugar, le gano la ronda y se me devuelve el dedo así, ¡tuc! De ahí le gano la siguiente ronda y me dice, felicidades, te puede decir. Hace esto, volvemos de nuevo a donde estábamos en la casa y con mi amigo ahí, o sea, estábamos con mi amigo, quiere decir que supongo yo que también ha de haber ganado, no sé, la verdad, o solo me llevó a mí, o yo me quedé tonto, no sé. Entonces en eso ya nos estábamos yendo, ya corriendo, y regreso a ver, y de lo que como es ser una persona adulta, se hace pequeño, chasquea, chasquea de nuevo, otra vez se prende, y la risa de fondo, así que una risa fuerte, como que... Mija, te prometo que en mi vida fui a una pijamada de Nueva Mera. Ya saben, gente de Mera, confirmen si esa casa existía, porque creo que ya no existe ahora. Ahorita ya es habitada, ahorita sí. Ya es habitada. Sí, ya esa casa es habitada. Te prometo, o sea, uno iba y al día siguiente construían la pared y al día siguiente ¡pum!, ya no estaba. O ponían un bloque y ya al día siguiente ese bloque estaba. O los destrozaban o había mensajes que decían no construir o algo así. Qué loco, qué ¿Serio? miedo, güey. Sí. Eso es lo más denso que me pasó a mí. Pero Ahorita. ya pasando también así un poquito más, ya. ¿Alguna vez vieron algo, o sea, que no netamente puede ser paranormal, sino como algo de que no fuera este planeta? Como Como un extraterrestre. un ovni, ¿no? Ajá, un ovni. Tampoco, loco. Yo Tampoco. una vez. Y yo he Sí, dicho- sí. Yo siempre digo, ojalá, yo quiero ver así como una nave voladora y así un platillo volador, un ovni, algo, pero nada, loco, no. Creo que soy muy escéptico. ¿no? Yo Sí. una vez nomás estaba yo viendo estrellas, me fui a acampar con unos amigos. Ya. Ya pues estábamos Amigas, ya. viendo estrellas. Con los entonces estábamos ahí, veíamos, literalmente las estrellas estaban estáticas, no se movían, nada. Y seguíamos como normal, pues disfrutando de la vista. Cuando después de un rato yo me doy cuenta, vi que una estrella se movía. O sea, y ni siquiera para decir que era un satélite, porque un satélite tiene una trayectoria Era un avión. Era un fija, avión. o un avión. Ya. Era Ener Valencia, el Superman. Y vi que la estrella primero se movió para un lado. Y dije, bueno, tal vez es un satélite, porque pasó. Pero luego vi que se regresó. Y luego vi que la estrella tenía movimientos erráticos. Y le digo, oye, y le digo a mi amigo, mira, ves, esa estrella se está moviendo de esa manera. Y así nos quedamos viendo hasta que después de un rato nos dimos cuenta de que específicamente esa estrella nos estaba como que viendo, o sea, no viéndonos a nosotros, sino que era como que mantenía una trayectoria en esa parte de solo dar vueltas. Y cómo decir que es un helicóptero, porque obviamente ya calculando la distancia, pues eran miles de kilómetros que se movían en segundos esa cosa. Esa fue mi única experiencia que yo he visto. Aunque sí me hubiera gustado ver más de cerca, si es que son ovnis. Son Agnis. Y qué casualidad también, pues cuando desclasificaron todos los expedientes, pues parte de Estados Unidos, donde dijeron que sí hay, pero de ahí que no sean ciertos, no sé. Pues... pena, güey. A mí me hicieron acuerdo ahorita de... Me contó un familiar que le había pasado algo con la dama tapada en este caso. Pero como ustedes saben, ella siempre persigue a los borrachos, ¿no? Entonces me cuenta, ¿no? Que hubo una noche en la que se ha dado tomando. Y que tipo 3 de la madrugada por ahí se ha estado queriendo ir a la casa. Y resulta
que se le aparece, o bueno, se aparece una mujer, la más hermosa. Él me decía que es la más hermosa, o sea, una mujer bien hermosa, bien hermosa, bien hermosa. Y que le he dicho que donde se va, que tenga cuidado, que por aquí es peligroso, que si es que quiere la acompaño para que llegue bien a su casa, y así le ha dicho, verás. Y ella olía rico. Ah, no sé, Porque según la historia yo he escuchado que ella huele muy bien. creo que sí me dijo que olía bien, no me acuerdo. Pero bueno, verás, y de ahí resulta que él le había dicho que no gracias, que sí podía ir solo y así. Pero mi familiar había estado bien borracho, bien borracho, bien borracho. O sea, él le pidió a ella acompañarla. No, ¿O ella le pidió a él que la acompañe. Vea nomás. Y le ha dicho que no, pues mi hija le ha dicho que no, gracias, y que esto y que lo otro. Y de ahí, ha estado caminando, y él dice que la chica todavía le sigue atrás. Y de ahí resulta que, verás, de ahí él como que regresa a ver y le dice, ¿por qué me sigue? Le dice así, ¿por qué me sigue? Que estás borracho. Y le dice, es que aquí es peligroso, déjame acompañarte, así. La cuestión es que ya mi familiar acepta ir con ella, mija. Y dice que van conversando y así. Y hay un momento en el cual él como que se desconecta, se pone bobo, así, como que se deja llevar. Y comienza a estar hablando con ella y como que le hipnotiza y así. Y que él le quedaba viendo así lo guapa que era y así, ¿no? Y después pasa algo en la que él coge y regresa a ver para abajo. Y a lo que regresa a ver para abajo, se da cuenta que ella no está caminando, sino que está flotando. Y este man, al darse cuenta de eso, alza la cabeza, la mirada otra vez, ya con miedo, ¿no? O sea, alza la mirada y la man es que le regresa a ver así. Y a lo que le regresa a ver así, una calavera, güey. Una calavera. Y mi familiar pues, se ha metido a la corrida, se ha ido corriendo, asustado. Se le fue lo borracho. Se le fue lo borracho. Literalmente se le fue lo borracho porque ahorita ya ha dejado de tomar ya. Y desde ese momento el man vive asustado de pegarse esas borracheras ahora. Así bien Pluto. Eso fue lo que me contó. Pero, o sea, lo que me parece interesante, no sé si ustedes comparten esa misma idea, que saben decir que a las 3 de la madrugada como que se levantan los muertos, los fantasmas. De hecho es 3:33. Ajá. Y ¿ustedes qué piensan de eso? ¿Creen que es cierto? No es que cierto. según es la apología a la muerte de Jesucristo, que fue según es a las 3:33. Entonces creen que pues una forma de burlarse de la muerte pues aparecer a esa hora. Por eso dicen que a veces, la mayoría de veces cuando tú te levantas, a veces miras el reloj, 3:30 y algo, pero son las 3. Por lo general cuando me da la parálisis de sueño, a lo que estoy luchando de quererme mover, de quererme levantar y así, veo la hora y está haciendo las 3:10 y así, o sea, es ese rango de tiempo. Ajá. De hecho, y, o sea, dicen o especulan que cuando tú te levantas de la nada, o sea, y son las 3 de la mañana, es porque alguien intentó prácticamente dominar tu cuerpo. O sea, o alguien, o el muerto se te intentó subir. Para que vean, soy indomable. Y o sea, y si tú te levantas a las 3 y quieras a ver, siempre vas a ver una sombra que se aleja. Yo por eso duermo con mi gato ahí, para que me defienda. No, yo... Chuta, a mí sí me pegó duro eso. ¿Y qué has pensado? De hecho, verás, hay un mito que dice que tú no tienes nunca que dormir frente a un espejo. Porque el espejo es un portal. Espejo, frente a una pantalla porque de es un televisor. portal que prácticamente te da lo negativo a ti. O sea, que puede ser que un día tú te levantes y veas a alguien saliendo del espejo. Puede ser tú mismo, pero lo negativo. De hecho, está comprobado científicamente que si tú te miras a un espejo por 10 minutos, tu cerebro empieza a reconstruir una versión diferente de ti. Una versión más, en este caso, más abstracta y más demoníaca de ti. O sea, te miras durante más de 10 minutos, te quedas viéndote ahí en el espejo. Y si hay historias o leyendas que dicen que, o juegos, de cierta manera que... Los juegos japoneses. Ajá, de que supuestamente... Te ves al espejo, dices algunas cosas, algunas Bloody palabras. Mary era un tiempo. Ajá. Que según Baby decías, Blue. Sí, decías 3 veces Bloody Mary Eso, y tenías sí. que
te aparecía Y te ella. aparecía ella en el espejo, así, hijo de pucha. De hecho, hay un juego que no voy a decir cómo se juega porque capaz lo intentan hacer, pero es Baby Blue. Juguemos a la Ouija. No, uy, es Baby Blue, en donde tú te encierras en el baño, pones agua caliente, no voy a decir lo demás, pero cuando ya comienza el juego, sientes como te comienzan a arañar los brazos, la cara, y sientes como que alguien te intenta como que arrancar la cara. Sueltas eso y tienes que prender todas las luces de tu casa. Ya. Y se va el fantasma. Si no, no. Es parecido al otro juego de un muñequito. No me acuerdo del nombre, pero digamos tú tenías que... Bueno, igual le voy a contar porque todavía no me sé todos los pasos. Así. O sea, tú coges al muñequito y apagas todas las luces y coges un cuchillo y lo cuchillas. Sí, ¿ya? sí, Y sí, de ahí sí. te vas a esconder. Ya. Y ya- No es así. Pero bueno, ya, sigue. Ya, es que no, pues ya quiere que le dé el tutorial. Ya. Aquí vamos a darles tutoriales, ¿no? Ya, pues te vas y te escondes y de ahí esperas pues a que el man te encuentre. pues obviamente como tú le cuchillaste a él, pues él Claro, te va a que devolver él el te va a cuchillada. hacer lo Entonces mismo. tienes que esconderte hasta que él no te encuentre. De hecho, también hay otro que es en una tina. En una tina tú te sientas con agua fría. Dices el nombre de la persona que falleció a sí mismo. Y el fantasma tiene 24 horas para poder, como decir, que lo veas a los ojos. Si tú lo ves a los ojos, olvídate de este mundo. Oye, O sea, qué tú tienes denso, que 24 horas para prácticamente sobrevivir a que no lo veas. Qué denso, mija. O sea, los juegos japoneses, los juegos japoneses son bien densos. O el que es el que en el que tú ¿cómo es? Llamas a una entidad a tu casa también. A las 3:33 de la mañana, Sí. donde tocan la puerta, dices tales cosas y tú tienes que encerrarte en un círculo de sal así. ¡Truc! Si tú sales de ese círculo de sal, olvídate de este mundo también. Pero se han dado Mucho. cuenta también de que, digamos, cuando ven un video de terror o algo, la música influye muchísimo en cómo la sentimos. Sí. No es lo mismo ver un video de miedo con música De Maluma. Ajá, de Maluma. Yo una vez hice la prueba, me puse a ver unos videos así de fantasmas como Luma y es bien raro porque no te da miedo. Pero cuando ponen la música normal es como que sientes que Claro. vibra. Se te eriza la piel Sí, y todo. pero mira. ya saben, así que ya saben, si ven que alguien los asusta, pongan ahí Maluma y ven cómo se les quita el miedo. Comienza- Como también los referentes, aquí hay un referente de Ecuador que hace contenido como es de terror, que es Doctops. Ah, sí. Ajá, él es doctor, de hecho. Entonces, él comenzó a subir videos a sí mismo que le mandaban cosas paranormales. O sea, él manda videos que le mandan a él de lo que les ha pasado a las personas. En referente de aquí de Ecuador es Doctops. También existen otros referentes que vendrían haciendo... América Vive también tenía una el Dross. transmisión. Dross también. Dross. Tenían la programación igual en la noche y pasaban así videos de miedo, de personas que aparecían en cámaras y así. Oigan, pero ustedes, verán, yo una vez vi un video donde supuestamente un guardia estaba hablando con una persona, ¿ya? Y el equipo de seguridad que está en la cabina, donde puede ver las pantallas, las cámaras, todo lo que enfoca en sí las cámaras de Ajá. seguridad. Resulta que este guardia está hablando con un señor o una señora, creo que era. Y esta señora pues le ha dicho a él que le ha pedido indicaciones de cómo llegar a tal lugar y que esto y que el otro. Y el guardia le ha dicho, ¿sabe qué? Vaya por aquí. Y hablando así de la vida y todo. Resulta que las personas que estaban en la cabina viéndoles, él veía que hablaba, pero no había nadie. O sea, él hablaba estaba a la nada. solo, ajá, estaba hablando a la nada. Entonces, eso le comentan al guardia que había estado hablando con esa persona, le hacen ver las cámaras como tal, y el man se queda congelado como que, ¿cómo es posible eso? Si yo vi a la persona, estaba ahí, la toqué, le saludé de mano, ¿cómo es posible que eso no esté registrado en la cámara? Y ahora yo les pregunto a ustedes, si estuvieran en esa situación, ¿qué sentirían? ¿Qué sensación les daría como tal? Miedo, más que nada miedo, porque, o sea, tú estás hablando con alguien, ¿no? Y luego que te digan, oye, ¿con quién estás hablando? Y tú ves tu propia grabación y estés hablando solo y que tú hayas sentido la mano y todo, o sea, es un miedo, más que nada. Sí. Bueno, a mí ¿Traumático aparte- tal vez? Sí. Traumático, no tanto, pero sí miedo. A mí aparte de miedo me daría curiosidad por saber qué hace
qué hace o qué mira, o preguntarle cosas. Una vez que ya obviamente pase la etapa del miedo, la etapa Pero de la es que tú no aceptación. sabes. No, pero ya después, digamos que cuando ya te das cuenta, porque obviamente la entidad va a seguir ahí mismo. Dicen que las entidades por lo general no se pueden mover de donde ya se proyectaron ya. Bueno, así he escuchado yo. Es por eso dicen que algunas casas pues tienen en este caso sus propias entidades y eso. Entonces ya para ir cerrando, esto ha sido todo lo que hemos hablado en Punto de Quiebre, un poco de nuestras experiencias paranormales, lo que hemos pasado, lo que han vivido diferentes personas. También déjanos en los comentarios si te ha pasado algo paranormal. Así que nos vemos en una próxima. Esto fue Punto de Quiebre. Nos acompañó Juan Tugulinago, Carlos Bersotos y hasta la próxima. Bye bye. Seguimos creciendo, seguimos aprendiendo, no buscamos ser tendencia, queremos dejar conciencia a historia importante.